Mi hermana menor se acostó con mi esposo durante 3 meses en mi casa. Luego me pidió que me fuera porque estaba embarazada. Pero cuando les revelé que Jason no tiene nada y todo es mío, la verdad los destrozó a todos. Tengo 34 años, soy dueña de mi propio negocio de marketing digital, y hace un mes mi vida explotó de la manera más absurda y dolorosa que te puedas imaginar. Estoy contando esto porque necesito sacarlo de mi sistema, y porque honestamente todavía hay días en los que no puedo creer que esto sea real, que mi propia hermana y mi esposo me hicieran algo así. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todavía creía que tenía una familia que me amaba y un matrimonio sólido. Mi hermana Nicole, 6 años menor que yo, siempre fue la bebé de la familia. Ya sabes, esa persona a la que todos protegen y ayudan sin importar qué. Yo fui la responsable, la que estudió administración de empresas, trabajó como loca, y a los 28 años logré abrir mi propia agencia. Nicole, en cambio, iba de trabajo en trabajo, nunca encontraba su lugar, y mis padres William y Carol siempre tenían una excusa para ella, que si el jefe era un idiota, que si los compañeros eran tóxicos, que si no le pagaban lo suficiente. Yo la quería un montón igual. Era mi hermana menor y sentía que tenía que cuidarla, especialmente después de que mamá murió cuando yo tenía 22 y ella 16. Papá se volvió a casar con Carol como al año, y ella siempre fue amable con nosotras, o eso parecía en ese momento. Conocí a Jason cuando yo tenía 29 años. Él tenía 31, era guapo, carismático, y me dijo que era escritor freelance, que trabajaba desde casa escribiendo para revistas y trabajando en su novela. Me pareció genial, tipo, un artista sensible y todo eso. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, y yo estaba feliz porque finalmente había encontrado a alguien que me apoyaba, que no sentía celos de mi éxito, que se quedaba en casa escribiendo mientras yo manejaba el negocio. La verdad es que yo ganaba suficiente para los dos, así que nunca fue un problema que él no contribuyera mucho económicamente. Estábamos bien, o al menos yo pensaba que estábamos bien. El año pasado, como en agosto o septiembre, Nicole perdió su trabajo en una tienda de ropa. Para colmo, como a las 2 semanas se enfermó gravísimo con el virus del Nilo Occidental, esa cosa que te da por los mosquitos. Estuvo hospitalizada casi una semana, y cuando salió estaba súper débil. No podía trabajar, y básicamente no tenía dinero ni para pagar su renta. Mis padres viven en un departamento pequeño de 2 habitaciones y no tenían espacio para ella, así que yo, como la hermana mayor exitosa, y con una casa de 4 habitaciones que compré yo con mi dinero antes de casarme, le dije que se viniera a vivir conmigo mientras se recuperaba y encontraba otro trabajo. Jason me dijo que le parecía bien, que la familia es importante y que Nicole necesitaba apoyo. Yo pensé, qué suerte tengo de tener un esposo tan comprensivo, tan buena persona. Dios, qué estúpida fui, en serio. Nicole se mudó a finales de septiembre, y al principio todo parecía normal. Ella pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, porque todavía estaba débil. Jason seguía con su rutina de escribir en su oficina, y yo seguía trabajando como loca, a veces 12 horas al día, porque estábamos cerrando unos contratos importantes con 2 clientes nuevos. Lo que yo no sabía, lo que no tenía ni puta idea, era que mientras yo estaba en mi oficina haciendo todo lo posible para mantener el negocio creciendo y pagando todas las cuentas de la casa, mi esposo y mi hermana estaban cogiendo en mi casa, en mi cama probablemente, usando mi dinero para salir a comer cuando yo no estaba. Pasaron como 3 meses así, octubre, noviembre, diciembre, y yo no vi nada, no sospeché nada. Nicole empezó a verse mejor, más animada, y yo pensaba, qué bueno que se está recuperando, qué bueno que el amor familiar la está ayudando a sanar. Jason parecía más feliz también, más atento conmigo incluso, y yo pensaba que tal vez tener a alguien más en la casa le hacía bien, que no se sentía tan solo durante el día. Entonces llegó enero. Específicamente el 15 de enero. Un martes que nunca voy a olvidar. Llegué a casa como a las 7 de la tarde, cansadísima porque había tenido reuniones todo el día, y encontré a Nicole y Jason sentados en la sala, muy serios, como esperándome. Pensé que había pasado algo malo, que alguien había muerto o algo así, y me asusté. Me senté, y Nicole me miró, y lo que salió de su boca fue tan absurdo, tan completamente surreal, que al principio no lo procesé. Me dijo, Lauren, Jason y yo estamos enamorados, estoy embarazada de él, y necesito que te vayas de esta casa porque vamos a formar una familia aquí. Así, tal cual, con esas palabras. Yo me quedé ahí sentada mirándola, esperando que dijera, es broma, pero no lo hizo. Jason tampoco dijo nada, solo miraba al piso como un cobarde.
Yo sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada encima, como si el piso se estuviera abriendo debajo de mí. No podía respirar bien. Sentía el pecho apretado, y lo único que salió de mi boca fue: ¿qué? Nicole siguió hablando, súper tranquila, tipo como si estuviera discutiendo qué íbamos a cenar, diciendo que ellos habían conectado de una manera especial mientras ella se recuperaba, que Jason realmente la entendía, que yo siempre estaba trabajando y nunca tenía tiempo para él, y que era mejor así, que todos siguiéramos adelante con nuestras vidas. Y luego, y esto es lo que me terminó de matar, me dijo que como la casa era técnicamente de Jason y mía, pero que Jason iba a quedarse con ella, yo debería irme a vivir a un hotel o con mis padres hasta que resolviéramos el divorcio. Ahí fue cuando mi cerebro finalmente empezó a funcionar otra vez. Le dije: ¿la casa de Jason y mía? Nicole, esta casa es mía. Yo la compré antes de casarme con Jason. Está a mi nombre. Él no es dueño de absolutamente nada aquí. Y vi cómo la cara de Nicole cambiaba, cómo pasaba de esa confianza estúpida a confusión total. Se volteó a ver a Jason y le dijo: me dijiste que esta era tu casa, que tú la habías comprado con tu dinero de tus libros y artículos. Y Jason, ese pedazo de mierda, siguió sin decir nada, pero ahora estaba pálido. Yo me empecé a reír, no sé por qué. Era una risa histérica y amarga, y le dije a Nicole: ¿te dijo eso? ¿También te dijo que es millonario? ¿Que tiene propiedades? Porque eso también es mentira, hermana. Jason no tiene un peso. Yo pago todo: la casa, la comida, su ropa, todo. Él no ha vendido un artículo en años, y su novela no existe más que en su imaginación. Vi cómo Nicole se ponía roja, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y le gritó a Jason: ¿es verdad eso? ¿Me mentiste? Jason finalmente habló, y lo que dijo fue patético. Empezó a balbucear que sí, que había exagerado un poco sus finanzas porque quería impresionar a Nicole, que pensaba que si ella sabía que no tenía dinero no lo iba a querer, que se sentía inseguro porque yo ganaba tanto y él no. Nicole empezó a llorar y a gritarle que era un mentiroso, que le había arruinado la vida, que ahora estaba embarazada de un hombre que no tenía nada, y yo estaba ahí parada viendo todo este circo en mi sala, en mi casa, y algo en mí se rompió. Les dije: los dos tienen exactamente 30 minutos para sacar sus cosas de mi casa, y si no están fuera en media hora, llamo a la policía. Nicole se me quedó viendo como si yo fuera un monstruo y me dijo: Lauren, soy tu hermana, estoy embarazada, no puedes echarme a la calle. Y yo le dije: debiste pensar en eso antes de cogerte a mi esposo en mi propia casa. Ahora muévete. Jason intentó acercarse a mí, decirme que podíamos hablar, que él podía explicar, y yo retrocedí y le grité que si me tocaba, iba a gritar. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Nicole lloraba mientras metía sus cosas en 2 maletas. Jason hacía lo mismo en silencio, y yo me quedé en la puerta de la sala con los brazos cruzados, mirando el reloj de mi teléfono. A los 28 minutos salieron, y yo cerré la puerta con seguro detrás de ellos. Me senté en el piso de la entrada, y ahí sí me permití llorar. No sé cuánto tiempo, tal vez 1 hora, hasta que no me quedaron más lágrimas. A la mañana siguiente, tipo como a las 10, recibí una llamada de mis padres. Mi papá estaba furioso, gritándome que cómo había podido echar a mi hermana embarazada a la calle, que ella estaba en su casa llorando, que Jason también había ido para allá y les había contado todo, que yo era una hija desalmada que ponía el dinero y el orgullo por encima de la familia. Carol también estaba en la línea diciéndome que yo debería perdonar, que la familia es para siempre, que estas cosas pasan, que Jason estaba arrepentido y deprimido, que Nicole cometió un error pero que todos merecemos una segunda oportunidad. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Les dije: ¿están hablando en serio? Mi esposo me engañó con mi hermana en mi propia casa. Ella me dijo que me fuera de mi casa, y yo soy la mala aquí. Y mi papá me dijo que eso no importaba, que Nicole era mi hermana menor, que ella siempre había sido frágil, que yo como la hermana mayor exitosa, debía ser la más madura y perdonar. Les dije que estaban locos, que Nicole tenía 28 años, no era una niña, y que las dos me habían traicionado de la peor manera posible. Mi papá me dijo entonces que si no dejaba que Nicole volviera a la casa, y si no le daba otra oportunidad a Jason, ellos no querían saber nada de mí, y yo les dije: perfecto, no me vuelvan a llamar, y colgué. Esa misma tarde contacté a mi abogada, una mujer increíble que se llama Rebecca, y que maneja los contratos de mi negocio. Le conté todo, y ella me dijo que presentaríamos el divorcio inmediatamente, que como todo estaba a mi nombre y no teníamos hijos, iba a ser relativamente simple, solo necesitábamos demostrar la infidelidad y, ya,
Me explicó el proceso. Me dijo que iba a tardar unos meses, pero que Jason no tenía ningún derecho sobre mis propiedades o mi negocio. Fue un alivio enorme saber que al menos legalmente yo estaba protegida. Durante los siguientes días mis padres siguieron llamándome, dejándome mensajes de voz donde me decían que estaba siendo cruel, que estaba dividiendo a la familia, que pensara en el bebé inocente que venía en camino. Carol me mandó como 10 mensajes de texto diciendo que ella nunca pensó que yo fuera tan fría, que mi madre estaría decepcionada de mí. Eso último me dolió muchísimo porque mi mamá había muerto y ella no podía defenderme ni decir qué pensaría realmente. Finalmente, después de como 5 días de acoso constante, los bloqueé a los dos. Bloqueé sus números, sus perfiles en redes sociales, todo. Jason también intentó contactarme. Me mandó un mensaje de texto larguísimo, tipo como 3 páginas, donde me explicaba que él estaba deprimido desde hace años, que se sentía inútil porque yo ganaba todo el dinero, que Nicole había sido amable con él y lo había escuchado, que una cosa llevó a la otra, que él nunca quiso lastimarme, que me amaba, pero que también desarrolló sentimientos por Nicole, que estaba confundido y asustado, que había mentido sobre el dinero porque tenía vergüenza de admitir que era un fracaso. Terminaba el mensaje diciendo que entendía, si yo no lo perdonaba, pero que esperaba que algún día pudiéramos hablar y yo pudiera entender su perspectiva. Lo leí 2 veces, no porque estuviera considerando perdonarlo, sino porque no podía creer el nivel de autojustificación y victimización que tenía este tipo. ¿En serio pensaba que yo iba a sentir lástima por él? ¿Que iba a decir, ay, pobrecito Jason, estaba triste así que tenía derecho a acostarse con mi hermana? No le respondí ni una palabra, simplemente lo bloqueé también, igual que a mis padres. Pensé que con eso se iba a acabar el drama, que todos finalmente iban a dejarme en paz y yo podría empezar a sanar, a procesar todo esto. Pero no, porque como 3 semanas después, tipo a finales de febrero, mis padres aparecieron en mi casa. Tocaron el timbre un sábado por la mañana. Yo estaba en pijama tomando café, y cuando vi por la cámara de seguridad que eran ellos, honestamente consideré no abrir. Pero sabía que si no abría, iban a seguir tocando, y no quería a los vecinos metidos en mi drama, así que abrí la puerta. Mi papá entró primero, seguido de Carol, y antes de que yo pudiera decir nada, él empezó con el mismo discurso, que Nicole estaba sufriendo, que no tenía dinero, que estaba viviendo con ellos en su pequeño departamento y no había espacio suficiente, que yo tenía 4 habitaciones vacías y era egoísta, que Jason estaba desesperado por volver conmigo y arreglar las cosas. Carol añadió que ellos no iban a poder ayudar económicamente con el bebé, que yo como tía debía ayudar, que la sangre es más importante que cualquier otra cosa, y ahí se me acabó la paciencia. Les dije, escúchenme muy bien, porque es la última vez que voy a decir esto. Nicole me traicionó de la peor manera posible, Jason me traicionó de la peor manera posible, y ustedes, en lugar de apoyar a su hija que fue víctima de una infidelidad, están defendiendo a los que me hicieron daño. No voy a ayudar a Nicole, no voy a perdonar a Jason, no voy a ser tía de ese bebé, y ustedes no son bienvenidos en mi casa nunca más. Por favor, váyanse. Mi papá se puso rojo de la rabia y me dijo que yo era una hija terrible, que me había vuelto amargada por el dinero y el éxito, que había perdido lo que realmente importaba en la vida, que es la familia. Carol lloraba diciendo que esto iba a matar a mi papá del estrés, que yo era responsable si a él le daba un infarto. Yo les abrí la puerta y les dije, adiós, salgan ahora. Mi papá me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos y me dijo, está bien, Lauren, si eso es lo que quieres, nunca vuelvas a buscarnos. Para nosotros ya no tienes familia, nos mueres para ti y tú mueres para nosotros. Y se fueron. Los vi irse desde la ventana, subirse a su carro, y cuando desaparecieron de mi vista, me senté en el sofá, y me quedé ahí no sé cuánto tiempo, simplemente mirando la pared. No lloré. Ya no tenía lágrimas para ellos. Solo sentía un vacío enorme, como si alguien hubiera arrancado una parte de mí y me hubiera dejado hueca. Había perdido a mi esposo, a mi hermana, a mis padres, a mi familia completa, en cuestión de un mes. Las semanas siguientes fueron rarísimas. Por un lado estaba el proceso del divorcio, que Rebecca manejaba perfectamente. Jason firmó todos los papeles sin pelear porque sabía que no tenía ningún derecho sobre nada. Por otro lado estaba mi negocio, que seguía funcionando perfectamente porque yo me refugié en el trabajo, me metí de lleno en proyectos nuevos, contratamos a 2 empleados más, cerré 3 contratos grandes. Mis socios, que son también mis amigos, sabían que algo había pasado, pero no les conté los detalles. Solo les dije que estaba divorciándome y necesitaba mantenerme ocupada, y ellos lo entendieron y me apoyaron. Pero en las noches, cuando llegaba a mi casa vacía,
Esa casa que se suponía que era mi refugio y ahora estaba llena de recuerdos horribles, me sentía perdida. Contraté a alguien para que viniera a limpiar profundamente toda la casa, cambié las sábanas de todas las camas, pinté 2 habitaciones incluyendo la mía, compré muebles nuevos. Era como si estuviera intentando borrar cualquier rastro de Jason y Nicole, de esa versión de mi vida que resultó ser una mentira. Han pasado como 5 semanas desde que eché a Jason y Nicole, y el divorcio va a estar finalizado probablemente en 2 meses más. Jason no ha intentado contactarme otra vez, ni mis padres tampoco, y yo no los he desbloqueado ni los voy a desbloquear. Nicole, según escuché por una conocida que tiene en común con nosotras, sigue viviendo con mis padres, el bebé va a nacer en como agosto o septiembre, y Jason está viviendo con un amigo de él porque obviamente no tiene dinero para rentar nada. No voy a mentir y decir que estoy perfecta, que ya superé todo, porque no es verdad. Hay días en los que me siento bien, fuerte, segura de que hice lo correcto. Y hay días en los que me pregunto si debía haber manejado las cosas diferente, si fui demasiado dura, si debía haber intentado entender más. Pero entonces me acuerdo de la cara de Nicole cuando me dijo que me saliera de mi propia casa. Me acuerdo de Jason sentado ahí en silencio dejando que ella dijera eso. Me acuerdo de mis padres diciéndome que yo era la mala, y la rabia vuelve. Sé que no fui demasiado dura, que ellos no merecían mi perdón. He empezado terapia hace 2 semanas con una psicóloga que se especializa en trauma familiar, y está ayudando. Ella me dice que establecer límites no me hace cruel, que proteger mi paz mental no me hace egoísta, que yo no le debo nada a gente que me lastimó tan profundamente. También me dice que está bien sentir todas las emociones, la rabia, la tristeza, incluso a veces extrañar a mi familia aunque me hayan traicionado, porque al final del día fueron parte de mi vida por mucho tiempo. Lo que sí sé es que no voy a volver atrás. No voy a dejar que Nicole vuelva a mi vida. No voy a perdonar a Jason. No voy a abrir la puerta a mis padres. Tal vez eso me haga una persona terrible según ellos, pero para mí me hace una persona que finalmente aprendió a valorarse, a no aceptar migajas de amor y respeto de gente que demostró que no me ama realmente. Mi terapeuta dice que estoy de duelo, no solo por el matrimonio, sino por la familia que pensé que tenía, y que resulta que nunca existió realmente. El negocio va mejor que nunca. Cerré un contrato enorme la semana pasada con una empresa de tecnología que va a triplicar nuestros ingresos este año. Contraté a un diseñador nuevo, que es brillante, y estamos planeando abrir una segunda oficina. Mis amigos han sido increíbles. Organizaron una cena sorpresa para mí hace unos días, solo para recordarme que tengo gente que me quiere de verdad. Una de mis amigas, Karen, me dijo: Lauren, tú no perdiste una familia, te liberaste de gente tóxica que nunca te valoró, y ahora tienes espacio para construir algo mejor. No sé si Karen tiene razón completamente, pero quiero creerle. Quiero creer que esto no es un final, sino un comienzo de algo diferente, algo más sano. He estado pensando en vender la casa, empezar de cero en un lugar sin recuerdos, tal vez un departamento en el centro de la ciudad cerca de mi oficina, o tal vez viajar un poco, tomarme unas vacaciones reales por primera vez en años, visitar lugares que siempre quise conocer pero nunca tuve tiempo. Lo que sé con certeza es que no voy a permitir que nadie me vuelva a tratar así. No voy a ser la hermana mayor que siempre ayuda sin importar el costo. No voy a ser la esposa que paga todo y no se queja. No voy a ser la hija que acepta ser tratada como la villana cuando las víctimas soy yo. Aprendí que el perdón no es obligatorio, que la familia no es excusa para el abuso, y que a veces la mejor decisión es cerrar puertas aunque duela. El otro día vi una publicación en redes sociales, una de esas frases motivacionales que normalmente me parecen cursis, pero esta decía algo como: no es egoísmo proteger tu paz, es supervivencia. Y pensé: sí, exactamente eso. Estoy sobreviviendo, estoy reconstruyéndome, y lo estoy haciendo sola porque resulta que soy más fuerte de lo que pensaba. No necesito la aprobación de gente que nunca me respetó. No necesito el amor de gente que solo me quería cuando era útil para ellos. ¿Es triste? Claro que sí. ¿Duele? Todos los días. ¿Me arrepiento de haberlos echado? Ni un segundo. Y eso, supongo, es lo único que necesito saber por ahora.